¿Le bendiga, hermano? Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche, que Él nos ha bendecido con el privilegio de poder estar en su casa, porque las cosas pasan porque Él lo permite. Así es que la gloria y la honra es para nuestro Dios. Usted y yo siéntase agradecido con Dios, porque Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Amén. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí vamos a meditar en el capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 1, versículos del 26. Vamos a leer unos 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. 1 del 26 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dejémoslo hasta allí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición de esta palabra de parte de nuestro Dios, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes, Señor. Si hay necesidades, Señor, de sanidad, de provisión, Señor, que sea usted, Señor, dando esa respuesta, Señor, a esa petición, a esa necesidad, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hablamos en el jueves anterior acerca de cómo el hombre se iba corrompiendo, buscando las cosas de hombres. Ese es lo que vimos de cómo el hombre dice que prefirió dar adoración, la gloria, a la criatura y no al Creador. Ese es lo que vimos el jueves anterior. Entonces el hombre se corrompió conforme a sus deseos. Eso es lo que dice del 24 para allá. Leamos el 24. Por lo cual dice también: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces no les importó hacer las cosas con los deseos carnales. Pero dice, como no tomaron cuenta a Dios, también Dios los tiró a sus propios deseos, a los deseos de la carne, a la perdición. Allí los envió, dice, porque no lo tomaron en cuenta. Así que usted y yo sintámonos agradecidos, porque es Dios el que a nosotros nos ha tomado en cuenta. Y a nosotros muchas veces nos queremos apartar. Desechamos a Dios, como estos hombres hicieron. Pero la gloria es para Dios, que nos hemos mantenido hasta aquí, porque su misericordia es grande. No es porque nosotros seamos grandes. El grande es Dios. Nosotros para Dios no somos nada. Pero por pura misericordia nos da esos privilegios. Así es que la gloria es para Dios, hermanos, que Dios nos bendice en cada una de nuestras vidas. Versículo 25, sigamos ahí para ir avanzando. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahí está, ¿verdad? Donde quien merece toda la gloria es nuestro Dios. Por eso dice que hay que darle la gloria y la honra porque el bendito es Él, dice. Eso es lo que dice el versículo 25, dice. Dieron honra, dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual, dice, es bendito por los siglos. Amén, dice. Entonces, ¿qué está haciendo? Confirmando que Dios es bendito. Que el hombre no merece ninguna adoración, pero ellos adoran a las criaturas, lo hecho por el hombre, y se apartan del poder del Espíritu Santo. Así que Dios los aventó a la inmundicia por no obedecer la palabra y conociéndola. Iniciamos ahí en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual o por el que es contra naturaleza. Versículo 27 de un solo. Y de igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿quién da la paga? Nuestro Dios. Porque dice allí que recibiendo la retribución, o sea, el pago de lo que yo hago, ¿quién lo da? Dios. ¿Por qué? Porque como ellos se apartaron, teniendo relaciones sexuales mujer con mujer, hombre con hombre, y dejando el uso natural que Dios creó de sexos opuestos. Ahora los mismos sexos estaban en esa perdición. Por eso es que Dios los aventó a la perdición. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo no agradaba a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, dice. Por eso que usted y yo debemos de tomar en cuenta a Dios en cada una de las cosas que hagamos. Y claro, el Espíritu Santo, cuando usted está haciendo algo y sabe que no agrada a Dios, le va a redarguir y le va a decir que eso no es agradable. Eso es lo que usted debe de tener en cuenta, que Dios debe ser el primero en su vida. Por eso dice ahí el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y qué es una pasión vergonzosa? Es algo que da vergüenza delante de Dios. Vaya, usted puede tener una pasión, pero pasión por Dios, por el Espíritu Santo. Pero una pasión vergonzosa es algo que avergüenza. Y si avergüenza al hombre, ahora Dios, ¿cómo le va a agradar eso? Y a eso los entregó Dios, a que se sigan perdiendo porque ellos mismos buscaron eso, aún conociendo a Dios. Por eso, si usted y yo conocemos a Dios, no vamos a hacer lo que no le agrada. Hagamos lo que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para que Él no nos aliente a nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Porque los deseos carnales no benefician la vida del mundo, la vida del pueblo de Dios. Usted y yo somos cristianos y lo que tenemos que hacer es dar frutos del Espíritu. Por eso Gálatas 5:22 dice que hay frutos de la carne y frutos del Espíritu. Y claro, lo malo es los frutos de la carne, pero lo bueno es de Dios. Por eso dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, bondad, benignidad, cosas buenas, cosas que agradan a Dios cuando usted las hace. Cuando yo las hago, le agradan a Dios. Pero lo que no le agrada son lo que hace que el hombre se pierda por sus deseos carnales. Entonces, hermano, la carne no lo va a edificar. El que edifica es el Espíritu. Porque somos guiados por el Espíritu, dice la palabra. Así es que, por eso es que dice ahí el 26, ¿verdad? De que Él los entregó a pasiones vergonzosas. Hay que se avergüencen estos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Ya están dando los casamientos. Algunas mujeres y hombres ya están haciendo operaciones para cambiarse de sexo. Y eso dice ahí que es el uso natural de la mujer y el uso natural del hombre. No que se cambien para que hombre con hombre se estén casando, con mujer. Y no nos casamos ni con una mujer, vaya ahora ir a donde otro hombre.
Nos cuesta. Pero por eso es que Dios quiere que el hombre se afirme en la palabra, se afirme en el poder de Dios, haciendo las cosas en orden, no en desorden. Eso es lo que está diciendo, que estos hombres estuvieron haciendo cosas desordenadas o pasiones vergonzosas, avergonzando el Espíritu Santo que mora en nuestros cuerpos. ¿Cuántos saben que somos templo y morada del Espíritu Santo? Amén. Entonces, nuestros cuerpos hay que cuidar. Y nuestros cuerpos fueron diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Y esos cuerpos que fueron hechos a la imagen de Dios fueron destruidos por el pecado. Ahí se perdió el hombre con el pecado. Pero dice que aún conociendo, dejaron el uso natural. Ya no querían mujer con hombre. Y eso es desde tiempos antiguos. Aló, cuando llegaron los ángeles, la gente que estaba allí era de este tipo de gente, que querían tener relaciones con los ángeles. Por eso le dijo, entregamos a esas personas que han venido a ver. Y lo que dijo, no, aquí están mis hijas, mi marido han tenido, aprovechen. Y le han dicho a un hombre, rápido, va. No están virgen, aprovechemos. Pero no, ellos ya en su afán de estar haciendo lo que sus deseos carnales, sus pasiones vergonzosas, buscaron pedir a los ángeles. Pero los ángeles tienen el poder de Dios. Y por eso estaban ahí para proteger a los. De Dios tenemos ángeles que nos van a proteger, siempre y cuando nosotros andemos rectamente con Dios. Pero cuando andamos retirados, no haciendo las cosas en orden como a Él le agrada, ahí nos va a dejar a un lado. Aventándolos, dice allí, ¿verdad? Los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 17, sigamos ahí. Sobre esto de las pasiones vergonzosas, allá en Timoteo, capítulo 2, busquemos una cita ahí, 2:22 de Timoteo, de 2 de Timoteo. Dice que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que evite las pasiones juveniles. Entonces hay pasiones y que lo pueden desviar y que lo pueden apartar. Timoteo 2:22 dijimos, ¿verdad? ¿Qué dice? Si lo tienen, ¿no? Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia de la fe, con amor, la paz, con su corazón limpio, invoca al Señor. Ahí está, ¿verdad? Que hay que huir de las pasiones juveniles, porque son igual que las pasiones vergonzosas. Porque los jóvenes tienen pasiones. Muchos buscan la depravación y los jóvenes tienen más deseo. Por eso es que dice ahí, huye también de las pasiones juveniles y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios. ¿Qué le está diciendo, hermano? Que usted y yo no tenemos que andar con gente degenerada de esa forma. Que tenemos que buscar a los que de corazón limpio buscan a Dios, dice ahí. Y entonces, ¿por qué nos juntamos con paganos? Y cuando nos juntamos quizás unos 3 minutos, estamos con ellos y ya queremos hablar con ellos. No te fijas en nuestra fe. Por eso dice, ¿y quiénes son los de corazón limpio? Los que buscan el amor, la paz, la fe, la bondad, los frutos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que buscar. Y hacernos acompañar de gente que agrada a Dios, o que quiere agradar a Dios, o que quiere hacer las cosas bien para Dios, no para el hombre. Así es que por eso es que dice allá el apóstol Pablo en Timoteo, pero vamos al 27, dice, y de igual modo también los hombres, bueno, sigamos en 28. Y como ellos no aprobaron, dice, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces no convienen las cosas en las cuales Dios los aventó. ¿Por qué? Por la vida desordenada que llevó. Por eso es que dice ahí que Dios los entregó. ¿Por qué? Por no hacer cosas que agradaran a Dios, o porque esas cosas no eran aprobadas por Dios, dice. Y como ellos dicen, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, no va a hacer las cosas que agradan a Dios.
va a hacer las cosas que agradan al enemigo o al mundo. Y si los amigos con quien andamos andan en el mundo, vamos a hacer esas cosas para agradarlos, para quedar bien con ellos, para que no les caigamos mal y no nos vayan a despreciar, como muchos jóvenes en la sociedad hacen lo que otros jóvenes hacen para que no los aparten del grupo, para que no los separen. Por eso que usted y yo debemos de conocer lo que agrada a Dios. Y debemos de tomar en cuenta a Dios, porque estos que están aquí no tomaron en cuenta a Dios. Eso es lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces ellos no permitieron. Ellos conocían a Dios, pero no lo tomaron en cuenta. Se apartaron. Entonces dice, no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿qué es una mente reprobada? Es algo que Dios no aprueba. Delante de Dios no es agradable. Dios no aprueba lo que estamos haciendo si estamos haciendo la maldad. Por eso es que debemos de entregar nuestro corazón a Dios con esa fe y con ese deseo de que lo que estamos haciendo o queremos hacer le agrade a Dios. Pero si no le agrada, nos vamos a seguir perdiendo, porque Dios mismo nos va a aventar ahí por no hacer lo que le agrada conociendo. Los hombres conocían a Dios, pero no le tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos hicieron sus propios deseos, sus propias pasiones según la carne. Por eso que dice allí, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y por qué no conviene hacerlas? Porque no edifica el mundo. No edifica esa palabra para llevar esas almas a Dios. Entonces cuando usted hace esas cosas que no convienen ni a usted, no vamos a hacer nada delante de Dios que engrandezca su reino, porque de eso se trata, de engrandecer el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro testimonio, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que damos? Ir a chambear, maquinar, ir a tomar, ir a fumar. Eso no edifica y eso no conviene. Porque es primero destruir el cuerpo de Cristo. Porque ustedes y yo dijimos que somos morada del Espíritu Santo. Y nosotros somos el Espíritu Santo. Esos cuerpos son de Dios. Pero lo estamos destruyendo, dice ahí, ¿verdad? Haciendo cosas que no convienen. No hagamos cosas que no convienen. Porque dice allá en Jeremías 17, 9, que engañoso es el corazón. Y cuando queremos hacer los deseos del corazón, no hacemos lo que Dios manda. Buscamos así, allá en Jeremías 17, 9. ¿Qué dice? Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí está, ¿verdad? El único que lo conoce es Dios, dice. Eso es lo que dice el versículo 10. Veámoslo ahí. Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y cuáles van a ser mis obras? Si yo estoy en el Espíritu, voy a hacer obras del Espíritu, o frutos del Espíritu, eso voy a dar. Pero si estoy en la carne, voy a dar frutos de la carne. Y los frutos de la carne no agradan a Dios, sino que agradan a los deseos del mundo, a los que están a nuestro lado y nos invitan a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Qué quiere hacer usted? Las cosas que agradan a Dios, porque Él nos conoce, porque Él dice que escudriña nuestra mente y nuestro corazón y lo prueba para ver cómo andamos. Entonces nosotros debemos de reflexionar. Sigamos allá en Hechos. Perdón, allá en Romanos. Romanos 1. Allí estamos, en el capítulo 1, versículo 27, 28, parece, ¿verdad? Dice allí, en el 28 estamos, dice, para hacer cosas que no convienen, versículo 29. Estando atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad, lleno de ¿qué? De envidia, homicidios, contiendas, engaños, sí, malignidades, murmuradores, dice ahí, detractores, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que vamos a hacer si estamos en la injusticia, en lo que no es justo delante de Dios y nosotros lo estamos haciendo. Por eso nosotros, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo conforme a la palabra, no nos vamos a avergonzar. Pero aquí dice que hay unos que se avergonzan, porque eso es el corazón, es engañoso y perverso, dice, ¿verdad? Eso es lo que vimos allá en Jeremías. Por eso que dice allí, estando atestado de injusticia, fornicación, perversidad. Entonces, en nuestro corazón hay perversidad. ¿Quién lo conoce? Solo Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón. Entonces, si Él nos conoce, Él sabe cómo es nuestro corazón y cómo anda delante de Él. Por eso creámosle a Dios, de que Él es el único que nos puede ayudar y que nos puede poner en nuestra mente que andemos conforme a lo que le agrada, conforme al Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos. Así que dice, estando atestados de toda injusticia. O sea que cuando el hombre no anda de acuerdo al Espíritu, está lleno o topado de toda injusticia. Fornicación. Entonces hay muchas cosas que hace cuando el hombre anda en la carne. Anda fornicando, y eso es tener una vida desordenada. Y eso son las pasiones vergonzosas, que nos da vergüenza muchas veces cuando nos mira otro hermano y hey, el hermano lo que anda haciendo. Pero eso no le va a agradar a Dios. ¿Y cómo va su vida a edificar a los demás si no anda haciendo lo que le agrada a Dios? Entonces, por eso es que tenemos que predicar con el ejemplo. Por eso que dice ahí, estando atestados de toda injusticia. Primero, somos injustos. ¿Por qué? Porque el único justo es Dios. Entonces estamos atestados, dice ahí, de toda injusticia. Fornicación. La fornicación está ahí también, como una de las cosas que no agrada a Dios. Por eso dice ahí, para hacer cosas que no convienen, y esas cosas son estas que estamos leyendo ahorita. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Hay que ordenar nuestra vida. Porque ¿de qué nos sirve vivir una vida desordenada si sabemos que la palabra nos dice, en Corintios, para que los fornicarios, los adúlteros, no agradaran ni los perros del reino de Dios? Entonces, todas estas cosas no convienen, y por eso es que no convienen. ¿Por qué? Porque lo llevan a perdición, porque no lo llevan al cielo si estamos viviendo de esa forma. Por eso dice el apóstol Pablo, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Muchas veces la avaricia y la envidia, dice después, vienen a hacer cosas que todo lo que esto trae es según la carne. La avaricia es tener el deseo o la pasión de tener más que el otro, igual que la envidia. Oye, soy mejor que aquel. Yo tengo mejores cosas que aquel. Eso es lo que está diciendo. Entonces, llenos de envidia, dice, homicidios. Los homicidios, los que matan, los que producen contiendas, dice, engaños y malignidad. Entonces, todo aquel que hace todo eso, entonces Dios le va a dar la retribución, Dios le va a dar el pago. O sea, no nos vamos a quedar con esa maldad, porque esa maldad es de la carne. Y la maldad que nos produce en la carne, el enemigo, se nos hace ver cosas más materiales o terrenales que espirituales. Por eso debemos de estar cada vez que Dios nos da la oportunidad de vivir, démosle gracias y hacer cosas que a Él le agradan. ¿Por qué? Para que nos bendiga, porque queremos bendición, no queremos maldición. Por eso es que dice ahí, homicidio, contienda, engaños y malignidades. O sea, no tenemos que mentir, no tenemos que engañar a nadie. ¿Por qué? Porque el que escudriña la mente y el corazón es Dios, y sabe si usted y yo estamos mintiendo, si estamos engañando. Sabe lo perverso, dice ahí, que es el corazón. Por eso es que tratemos de agradar a Dios. Entonces dice engaños y malignidades. ¿Qué son las malignidades? Lo malo, la maldad. Cuando alguien va a una consulta y
acerca de una enfermedad terminal, digamos cáncer. Y me dicen, ¿qué es lo que tiene? Tiene un tumor maligno. Entonces es malo. Pero cuando le dicen benigno es bueno. Por eso dice ahí la benignidad, las cosas buenas. Entonces el cristiano no tiene que andar mintiendo ni haciendo estas cosas que aquí dice. Sigamos en el 30, que sigue con todas las cosas que no convienen que no se haga si está conforme a lo que Dios manda. El versículo 30, murmuradores. No tenemos que murmurar de nadie, porque las murmuraciones siempre son de otras personas. Siempre estoy criticando a alguien. Por eso es que dice ahí, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Entonces cuando hacemos eso, estamos aborreciendo a Dios. Cuando usted y yo hacemos lo malo. Cuando participamos de estas cosas que aquí dice, que es el pecado. Los deseos de la carne siempre lo van a llevar al pecado. Y el pecado es muerte. Aquí mismo vamos a ir viendo eso. Así es que dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Desobediente a los padres. Somos inventores de mal. Nos gusta inventar el mal que vamos a hacer al día siguiente. Por eso dice el proverbio de que muchos no duermen si no han hecho caer alguno. No les da sueño. Están inventando, maquillando en su mente la maldad. Por eso es que aquí dice, inventores de males, viendo qué mal le hacen al prójimo. No se lo van a hacer a Dios, se lo quieren hacer al prójimo. Pero cuando se lo hacen al prójimo, están despreciando a Dios, dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? Por eso dice que aborrecen a Dios. ¿Cuándo? Cuando andan en la maldad. Cuando usted quiere hacer lo malo, está apartando a Dios porque lo está aborreciendo, porque prefiere hacer el mal en vez de hacer el bien. Por eso dice ahí, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. ¿Cuántos somos obedientes? Nadie. Solo desobedientes hablamos aquí. Y dice que somos desobedientes ¿a quién? A los padres. ¿Y quién es nuestro padre? Dios. Entonces sí desobedecemos a las cosas de Dios. Porque Dios nos está diciendo aquí que son desobedientes a los padres. Y usted y yo no nos convertamos en desobedientes de Dios. Porque Él es nuestro Padre y a Él le debemos obediencia. Le debemos fe. Porque a eso hemos venido a este lugar. A creerle a Dios por la fe. De que Él nos va a bendecir. Pero si estamos de desobedientes a los padres, nada vamos a agradar a Dios. En nada. Versículo 31, para ir terminando, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces, ¿qué hace el necio? El necio en su corazón dice, el salmista o el proverbio, no hay Dios. Eso es lo que hace el necio. Y eso somos, dice ahí, ¿verdad? Dice, necios, desleales. ¿Qué es un desleal? Es alguien en que usted y yo no podemos confiar. ¿Por qué? Porque no es de fiar, porque Él no falla o quiere destruir el plan que Dios tiene. Entonces, si no somos leales a la gente, ¿cómo vamos a ser fieles o leales a Dios? No se puede. Eso es lo que dice. Entonces, necios dice, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, apoyando lo malo. Porque eso sí lo apoyamos. Cuando andamos con nuestros deseos carnales, no tenemos misericordia del prójimo como Dios la ha tenido con nosotros. Por eso usted y yo debemos, para nosotros no deberían de existir estas cosas, pero están escritas allí porque muchos como cristianos lo hacemos también. Así que desde el 29 estamos viendo 30 y 31, cómo hace un montón de cosas, como 20 cosas, ¿no? Que no deben de existir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son cosas de la carne. Pero terminemos ahí en el versículo 32. Quienes habiendo, dice, entendido el juicio de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los que hacen todas esas cosas ya conocían a Dios y sabían que viene el juicio de parte de Dios cuando andan practicando esas cosas. Eso es lo que dice el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice,
que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Y lo que estamos hablando son cosas de la carne. Las cosas de la carne son pecados. Y el pecado nos lleva a la muerte, dice. Entonces usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, pero vino Cristo y por la gracia nos salvó. No por lo que hace el hombre, por las obras, para que nadie se gloríe, sino para que la gloria sea para Dios. Entonces nadie tiene que gloriarse, sino solo Dios. Y a Él debe usted y yo toda la gloria. ¿Por qué? Porque dice que habiendo entendido el juicio de Dios, usted y yo conocemos que viene el juicio por lo malo que hacemos. Pero aún así dice, seguimos en las prácticas del pecado. Por eso dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, no somos dignos o no éramos dignos para Dios de que Él muriera por usted y por mí. Pero por su bendita misericordia, por pura gracia, nos salvó. ¿Por qué? Porque Él en su inmenso amor le plació que usted y yo no nos perdiéramos, sino que nos quiso rescatar de las garras del enemigo en el infierno. Por eso usted y yo debemos de darle la gloria a Dios. Por el rescate que Dios pagó, porque es un precio que pagó por nosotros. Así que dice allí que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. De los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, si viviéramos según la ley, todas esas cosas ya no hubieran terminado con nosotros, pero ahora usted y yo, por la misericordia, estamos en el camino de nuestro Dios. Dice allí, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿qué hacen? Apoyar al que está haciendo lo malo. Y le está dando duro uno al otro y le dice, hey, dale, estamos apoyando. Pero ¿y la maldad? ¿Y lo que Dios está bien? Y el corazón que Dios nos conoce y lo escudriña, dice, y que sabe que es perverso y que es maldad. Entonces, ¿qué dice ahí? Se complacen con los que las practican. Usted y yo no se debe de complacer cuando al vecino, a la vecina o al amigo le está yendo mal, porque estamos aplaudiendo el mal, estamos desobedeciendo a Dios. Bueno, pero terminemos en una última cita ya en 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6. Ahí vamos a terminar. 1 Corintios 6. Vamos al versículo 20 nada más. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de qué? De Dios. Entonces, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados. Entonces, ¿quién pagó el precio? El rescate, claro. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Él pagó el precio, dice ahí, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio. No dice que usted y yo le pagamos a Dios el precio, sino que somos deudores, dice el apóstol Pablo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mi cuerpo y su cuerpo somos de Dios. Y con el cuerpo y con el espíritu tenemos que glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? El cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué lo maltratamos el cuerpo? ¿Por qué queremos dañar a nuestros enemigos o a nuestros amigos? ¿O hay envidia? Hermano, usted y yo hemos sido llamados por pura misericordia a compartir esa palabra y a dar un ejemplo como verdaderos hijos de Dios, no haciendo los frutos de la carne, sino los del Espíritu. Esas son las enseñanzas que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Y ahora ya no, esa carta ya no son solo para los romanos, sino para todos. Para aquel que no le conoce, para aquel que no tiene esperanza. Cuando nos acerquemos a ellos tenemos que decirles de que Dios es amor y perdón, y cuando ya estemos en Cristo, ahora somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque ahí en Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de acuerdo al Espíritu, no conforme a la carne.
Así que hermanos, la gloria y la honra es para Dios porque Dios ha hablado en nuestra vida. Próximo jueves, si Dios lo permite, vamos al capítulo 2, ¿verdad? Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche.